que fue matado en el cuartel. Torturado y matado. Los padres, los abuelos de uno les cuentan, las personas mayores le cuentan, que antes un trabajador, cuando un mandador lo molestaba por esas razones, que abusaba de su autoridad como administrador, les tumbaban la cabeza. Muchas conquistas buenas, ¿verdad? Primeramente el respeto al trabajador, porque antes no se respetaba al trabajador, ¿verdad? A través de la conquista del sindicato se fue valorando que había alguien que defendía al trabajador. En 1974, la posición del Estado panameño cambia radicalmente. El general Omar Torrijos convoca a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombia a la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano y fija un impuesto a la exportación de la fruta. Bueno, mira, la guerra del banano podríamos decir que fue un cambio, ¿no? Un cambio de entendimiento de la política. Y ese cambio de esa política consiguió incorporar a varios países de la región y enfrentarse a las transnacionales del banano. Porque resulta ser que esas transnacionales eran realmente las que controlaban el mercado. Entonces, a los países les quedaba, como que dicen, las migajas. Bueno, el general Torrijos, que fue el propulsor de eso, trató de cambiar esa política y que los países recibieran más por lo que producíamos aquí. Por primera vez en la historia, se aplica una política desde el Estado que antepone los intereses del país a los de la empresa transnacional. Porque los países establecieron $1 por caja de impuestos. La empresa reacciona confrontando, suspende las exportaciones, realiza despidos masivos y amenaza con cerrar las operaciones en Panamá. Se inicia la llamada Guerra del Banano. Las negociaciones se prolongan y la OEA interviene hasta que en enero de 1976 se llega a un acuerdo que devuelve a Panamá la propiedad de las 42.000 hectáreas que poseía la transnacional y se suscribe un contrato de arrendamiento para permitir su explotación. Finalizada la Guerra del Banano, el gobierno otorga parte de las tierras recuperadas a los trabajadores y campesinos de la región y emprende con ellos proyectos alternativos. Se incrementa el número de productores bananeros independientes, se organizan asentamientos campesinos y surge la Corporación Bananera del Pacífico. Nosotros trabajamos en la bananera, esas eran cubapas. Una vez quebrada la empresa bananera, entonces nosotros quedamos cesantes. Ahí fue cuando nosotros vimos este proyecto que nos lo presentó el gobierno. Los que estaban aquí querían sembrar banano, no había, se sembró palma. Se aprovechó toda la infraestructura que había de drenaje, camino y se metió el cultivo. Al inicio la gente muy reacia a trabajar, pero se fueron acoplando. Ahora, a lo que llevamos recorrido los años hacia acá, vemos que era un buen proyecto de palma aceitera. Nosotros actualmente, desde aquella época a esta fecha, pues ya tenemos alrededor de 1.200 hectáreas, que es lo que conforman hoy actualmente la cooperativa Copar. La actividad bananera comenzó transformaciones que anotaba. Primero fue Chiriquí Land Company, que era subsidiaria de la United Fruit Company. Después, Chiriquí Land Company se transformó en subsidiaria de Chiquita Brand Internacional.
nosotros aparecemos como productores de banano. Eso es cierto, pero quien lleva el banano que se produce aquí al mercado europeo son las transnacionales. Y en alguna medida, los países que compran han tratado de cambiar esta situación. Chiquita planifica desde el año 2000 salir de esta región. No porque le iba mal, sino porque estaban viendo un problema estratégico. Los españoles y los franceses están apoyando a sus colonias o a las que fueron sus colonias, y en base a eso han establecido los precios en el mercado internacional. La Unión Europea dijo, a partir del 2006 vamos a establecer un arancel único. De ahí entonces se genera una situación que ya las compañías transnacionales, la Mamita Yunay, la Chiriquí Land Company, que aquí compraban, tenían las fincas bananeras, comenzaron a desmontar toda la estructura que aquí tenían. La compañía siempre quiso comprar banano, quitarse de encima producción, embarque. Y ellos en su análisis económico, actuariales que ellos hacen, con su gente preparada, ¿qué sale mejor? Comprar, no producir. Porque el producir y tener las obligaciones laborales, ellos, por su experiencia que tenían, era un problema para ellos. Y ellos sabían, si ellos están operando aquí, desde el año 1927, la cantidad de enfermedades que va adquiriendo la tierra y trae como consecuencia que tienes que aplicar más abono, más fungicidas y más controles de hongos y de insectos. Y eso cuesta plata. Ya la compañía estaba perdiendo plata, decenas de millones de dólares. Desmontaron con la complicidad del gobierno de turno. Y llegó el momento pues que ella planteaba que el sindicato cogiera las plantaciones en un sistema de cooperativa. El gestor de Cosemupar fue el mismo sindicato, Citrachilco. Embarcaron a los trabajadores, ¿no? Y los obligaron prácticamente a adoptar un modelo que los trabajadores no conocían ni estaban de acuerdo. Hubo una transición de Chiriquí Land, le traspasó los activos a Cosemupar. Fue una transición que se dio primero de julio de 2003. Pero la transacción que se hizo no fue favorable a los sindicalistas que asumían esa responsabilidad, porque los embarcaron con una deuda. 19.8 más 1 millón y pico, estamos hablando de casi 21 millones de dólares. Porque el acuerdo, ese marco inicial, todos sabemos que estaba malo. El gobierno en eso tuvo la mayor responsabilidad, porque no actuó como debía de actuar. Se dejó enredar por la compañía. La dirigencia sindical tuvo que firmarlo bajo presión del gobierno. Entonces, quien pagó los platos rotos fueron los sindicatos. Chiquita salió, se le deja un monstruo a los trabajadores en sus manos, se les dijo a los trabajadores son cooperativistas y no se les preparó para el paso que iban a dar. Recuerde, un obrero bananero no tiene nociones ni tiene conocimientos de administración. Entonces ellos no le prestaron la mayor atención a ese nuevo modelo que le pusieron en la mano, que era una cooperativa. Ellos seguían siendo mentalmente sindicalistas. Y así se demostró, porque ellos no desmontaron nunca el sindicato. Para que de repente le dijeran a uno, usted es el jefe, usted es el dueño, siendo un obrero que toda la vida peleó por sus intereses. Entonces
se veía difícil, había que educar a la gente. Y nunca se educó. Si ellos no entendían que era el problema más grave, a cambio de la cual ellos serían dueños de todo eso, pero tenían que pagarlo. El contrato que se hizo en el 2003, que firmó Chiquita en ese entonces con la dirigencia de José Morris Quintero, porque ellos lograron que la cooperativa se comprometiera a venderle exclusivamente a ella toda la producción. La compañía bananera no se comprometía a comprar toda la fruta. Se perdían cientos de miles de cajas por mes que no se podían vender a nadie, pero tampoco las compraba la transnacional. La producción se vendía aquí $1.76 menos por caja que el precio que se pagaba por la misma caja a Cobana y otros productores en Changuinola, Bocas del Toro. Es decir, mientras en la empacadora se le pagaba a Cobana en Bocas del Toro $6.23 la caja, a Cosemupar se le pagaba en la empacadora $4.47. Es decir, ese $1.76 por 26 millones representa 45 millones de pérdida que tuvo la cooperativa en ese periodo. Cuando surge Cosemupar, teniendo ya nosotros resultados exitosos, fuimos a hablar con los compañeros. Queríamos informarles para ver si era posible que ellos también sembraran palma y hubiera, ¿no?, además de banano, pudiesen tener un rubro alterno, pero no fue posible convencerlos. Ellos siguieron empecinados en el banano. Porque nosotros sí veíamos venir ya, porque era una maniobra de la bananera, de la compañía transnacional, y un poco apoyo del gobierno para entender qué era lo que estaba pasando y lo que el gobierno tenía realmente que hacer. A los 7 meses de estar los trabajadores manejando la cooperativa, por medio de gente del sindicato, pero como funcionario de cooperativa, iniciamos en un proceso de que la cicatoca se nos viene encima. Las técnicas en ese momento no fueron las mejores. Y en base a eso entramos en una polémica. Quedamos sin fondo, quedamos sin liquidez, la cooperativa queda sin liquidez, se inicia un dilema que hubo dentro de nosotros mismos. Y luego, posteriormente, pues que la cooperativa es intervenida por motivo de que se comprobó los malos manejos. Al no pagar, fueron intervenidos, como cooperativa fueron intervenidos. ¿Y esa intervención qué significó? Que ellos perdieron el control de todo eso. La cooperativa fue intervenida desde el 2004. Él nos dice, son 8 meses lo que nosotros tenemos de plazo para arreglar el problema administrativo dentro de la cooperativa. Puede ser menos, puede ser 2 meses, 3 meses. También el gobierno pues, puso interventores que realmente no vinieron a hacer un papel de trabajar y sacar a la cooperativa hacia adelante. El IPACOP nunca supervisó a los interventores, porque el interventor que había... Este interventor, Sucre, no maneja el aspecto técnico de la cooperativa bananera, ni maneja el aspecto financiero bien. Hay una malversación de fondos y trae como consecuencia una grave crisis económica en la actividad bananera. Irisner Sucre, en su momento lo que hizo fue saquear la cooperativa. Llegó al extremo de eliminar a la Chiquita, es decir, era el comprador que yo lo tengo por 10 años. Se le vendió la idea al gobierno de que había que pagarle a la compañía 3,5 millones que se le debía. Al eliminar el IPACOP, elimina al comprador, nosotros quedamos sin comprador. Entonces hubo también una dirigencia sindical
que de repente se abrazó con él y no señaló los errores que habían en ese momento. Vendieron más de 600.000 cajas a mitad de precio. Vendían la caja 3.25 y crearon una compañía intermediaria que la vendía a la del Monte en 6 restos. Y esa compañía intermediaria se ganaba casi $3 y resto por caja. Permitió que empresas que compraron banano en la bolsa, que tenían contrato, que tenían fianza, entregarle banano por 3 meses sin cobrar un solo real. De entendimiento de la política. Y ese cambio de esa política consiguió incorporar a varios países de la región y enfrentarse a las transnacionales del banano. Porque resulta ser que fue matado en el cuartel, torturado y matado. Los padres, los abuelos de uno les cuentan, las personas mayores le cuentan, que antes un trabajador, cuando un mandador lo molestaba por esas razones, que abusaba de su autoridad como administrador, les tumbaban la... El general Omar Torrijos convoca a los gobiernos de Ecuador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Colombia a la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano y fija un impuesto a la exportación de la fruta. Bueno, mira, la guerra del banano podríamos decir que fue un cambio, ¿no? Un cambio de la cabeza. Muchas conquistas buenas, ¿verdad? Primeramente el respeto al trabajador, porque antes no se respetaba al trabajador, ¿verdad? A través de la conquista del sindicato se fue valorando que había alguien que defendía al trabajador. En 1974, la posición del Estado panameño cambia radicalmente.